El profesor Álvarez Junco es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad Central y se doctoró en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense. Como digo, ahora es catedrático de Historia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y anteriormente tuvo la cátedra Príncipe de Asturias del Departamento de Historia de la Universidad de Boston. También ha dirigido el Seminario de Estudios Ibéricos del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Harvard entre el año 80 y 90 y ha sido profesor visitante en diversas universidades extranjeras. También ha impartido cursos y conferencias y seminarios en diversas instituciones académicas en Europa y en Estados Unidos. Ha escrito artículos en revistas especializadas y en otros medios de comunicación y sobre su bibliografía le remito a la carpeta donde la tienen porque es bastante extensa. Simplemente señalar el libro Mater Dolorosa, la idea de España en el siglo XIX, por lo que tiene que ver con el curso. Está editado en el año 2001 en Taurus y obtuvo el Premio Nacional de Ensayo en el 2002 y el Premio Fastenrath de la Real Academia Española en el 2003. Sus publicaciones, como digo, versan sobre la historia política, social y cultural española de los siglos XIX y XX. La conferencia se titula La Guerra Napoleónica y la creación de la identidad española. Y también aprovecho, me permito unos minutos solamente para decirles que les han entregado una encuesta y que por favor se la pueden rellenar y mañana, con la clausura del curso, entregárnosla. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a los organizadores de este curso por haberme invitado a participar en el mismo. Comprendan ustedes, por favor, como advertencia previa, que yo no soy historiador del arte. Este es un curso fundamentalmente sobre aspectos artísticos y, en cambio, esta charla de hoy va a versar sobre aspectos más políticos. Es un planteamiento general de aquella guerra y de aquel periodo, intentando verlo desde un aspecto más cultural, si ustedes quieren, qué impacto pudo tener en la creación de una identidad política nacional y en una nueva visión del país sobre sí mismo y del resto de Europa sobre España, el cambio de visión internacional también sobre el país. Esa es mi intención. Una segunda y última advertencia que quisiera hacerles es que resulta muy difícil para un historiador hablar de un periodo como este que tiene un significado político actual. Esto de lo que vamos a hablar hoy, España 1808-1814, no es exactamente un periodo histórico, es más que eso, es lo que se llama un mito fundacional. Es decir, es una narración legendaria sobre los orígenes de un país, sobre los orígenes del mundo, sobre los orígenes de una sociedad, en la cual hay héroes, en la cual hay mártires, en la cual hay, por supuesto, traidores, en la cual existen los valores, se fundan los valores en los que todavía hoy reposa nuestra sociedad. Tiene un valor actual. Por tanto, son narraciones fundamentales o fundacionales, más bien, que en este caso hacen nacer a España como nación y que resulta muy difícil someter a la crítica histórica. Resulta muy difícil que le apliquemos una lupa y que nos encontremos con que, pues no sé, los guerrilleros, por ejemplo, no eran tan exclusivamente patriotas, sino que a lo mejor tenían un aspecto de bandoleros. Pues en el momento en que uno diga una cosa así, ya está suscitando la sospecha de si este que ha venido a hablarnos hoy no será un antipatriota, ¿no? Y no, lo que estoy es intentando explicarles que fue un proceso histórico complejo, periodo histórico complejo, como cualquier periodo histórico, y que no trato, por supuesto, ni de establecer valores ni de desmontar los valores que otros hayan establecido, sino simplemente de entender lo que pudo ocurrir en aquel momento, ya verán ustedes dentro de unos minutos, en que pasaban tantas cosas a la vez. Un pequeño 3 o 5 minutos dedicados a antecedentes. Si hablamos de que en la llamada Guerra de Independencia, 1808-1814, surgió España como nación, una pregunta inevitable que tenemos que hacernos es en qué consiste la palabra o en qué podía
consistir, cuál podía ser el significado de la palabra España en ese momento. Los que lucharan por España y contra Francia, ¿qué podían entender por la palabra España? ¿Qué había surgido alrededor del término España? ¿Qué tipo de identidad colectiva en los siglos anteriores que pudiera darle un contenido, un significado a esa palabra? Los historiadores partimos de la idea, en contra de los nacionalistas. Los nacionalistas se creen que las naciones son eternas, son esenciales o poco menos, fueron creadas por la divinidad y están ahí, son maneras de ser. Los historiadores partimos de la idea de que no, de que son creaciones históricas, producto de circunstancias culturales, políticas, que pudieron ser de otra manera y que ha surgido esa formación, esa identidad ideal, esa estructura política, y que algún día, además, evolucionará y desaparecerá, incluso como desaparecen todos los fenómenos y todas las instituciones humanas. Pues bien, ¿cuándo había surgido esta palabra España, este contenido, esta identidad, y qué significado podía tener a la altura de 1808? Pues miren, hasta la era de los Reyes Católicos, es decir, en la Antigüedad, en la Edad Media, se había hablado de España. En latín, Hispania, que cuando deriva el latín hacia el castellano pasa a ser España, como ustedes saben. Se había hablado de Iberia por parte de los griegos, pero eso no tenía, primero, no tenía un contenido político, no podía tenerlo porque nunca hubo una unidad política, ni siquiera la de los visigodos, que se correspondiera con la actual España. Ni siquiera, en el caso del Imperio Romano, ni siquiera hubo una provincia que se llamara Hispania. Como mínimo hubo dos, la Hispania Citerior y Ulterior, y en otros momentos llegó a haber 5 provincias que tampoco se corresponden con actuales regiones, ni con reinos medievales, ni nada de eso. Primero, no tenía contenido político, tenía contenido geográfico, se refería a la península ibérica, y segundo, no tenía un significado de un grupo nacional, de un grupo que tuviera unas identidades, unos rasgos psicológicos, étnicos, unos rasgos culturales, unos rasgos morales que le hicieran distinto a los demás grupos. Incluso podríamos añadir una tercera cosa, no significaba lo mismo que significa hoy España geográficamente, porque siempre incluía Portugal. Hispania, por supuesto, incluía Portugal. De ninguna manera, Hispania era la península ibérica e incluía Portugal. Por tanto, solamente a partir de los Reyes Católicos podemos hablar de una unidad política. Ahí sí empieza a formarse una unidad política, empieza a formarse, porque es una confederación de reinos con distintas monedas, con fronteras interiores, con incluso distintas lenguas a los niveles, nunca a un nivel oficial, las lenguas no tenían en ese momento ningún tipo de reconocimiento oficial, pero sí se forma una unidad política a base de la unión de los reinos de Castilla y Aragón, de los reinos de Castilla y de la monarquía aragonesa, no era un reino, eran varios reinos dentro de una monarquía, con la conquista de Granada y con la conquista de Navarra, ya sí se va formando una unidad política que es toda la península ibérica menos Portugal, que se parece a la unidad política actual. A eso habría que añadir los reinos italianos y otra serie de cosas que hoy no existen, o sea que no era tampoco lo mismo, pero en todo caso sí hay ahí un elemento político que es parecido. Por tanto, el primer elemento que debemos tener en cuenta es el de la monarquía. Lo que todos esos reinos tenían en común era un rey, el mismo rey. Podían tener distinta moneda, podían hablar distintas lenguas, pero tenían el mismo rey. Lo cual significaba que tenían los mismos enemigos en las guerras exteriores. Y la monarquía hispánica tuvo muchas guerras, estuvo prácticamente siempre en guerra en los 3 siglos siguientes, entre 1500 y 1800, hasta la era napoleónica. Y eso crea una cierta identidad. Hay un segundo elemento muy importante, quizá más importante que el político, que es la unidad religiosa. Los reyes católicos no solamente conquistan Granada y unen Castilla y Aragón y conquistan Navarra, una vez muerta Isabel, sino que expulsan a los judíos, expulsan a los musulmanes de Granada, que se convierten en moriscos, los que se quedan convertidos al cristianismo oficialmente son los moriscos, que en el futuro serán expulsados también, crean la Inquisición para observar que se cumplan de verdad los dogmas, que se crean de verdad en los dogmas y que se cumplan los ritos de la religión católica por aquellos que se han convertido, con lo cual crean una homogeneidad religiosa muy grande, una homogeneidad religiosa que va a intentar ser imitada por otros países europeos, sobre todo después de la paz de Westfalia, ya a mediados del siglo XVII, pero ninguno lo consigue con tanta
con tanto éxito como lo consiguen los reyes católicos. Los españoles son, por definición, católicos. Y tengan ustedes esto en la mente, porque ahora cuando hablemos de la guerra de independencia va a volver a surgir este tema, el del rey primero y el de la religión en segundo lugar. Habría otros elementos, pero no creo extenderme ahora sobre este periodo previo. Podríamos hablar también de la lengua castellana como un elemento unificador, lengua castellana que es la lengua que hablan las élites prácticamente en toda la península ibérica. Incluso el gran poeta portugués Luís de Camões, buena parte de su producción la hace en castellano. Uno de los grandes creadores de la poesía castellana es un catalán, es Boscán. Es decir, el castellano es una lengua que utilizan las élites culturales de toda la península y que es una lengua franca, sirve de comunicación entre todos ellos y que adquiere un cierto prestigio, es una lengua ruda, sin normas propias y con poca producción literaria de altura hasta llegar al siglo XV aproximadamente, pero que en los siglos XVI y XVII, pues con las producciones de Cervantes, de Calderón, Lope de Vega, etcétera, se convierte en una de las lenguas cultas importantes que hay en Europa. Y en el siglo XVIII, con la Real Academia de la Lengua, se normativiza, como todos sabemos. Segundo elemento que tenemos que tener en cuenta en los antecedentes para llegar a esta guerra. ¿Qué estaba ocurriendo en Europa en ese momento en el que se produce la guerra en España? Primero, España, la monarquía española, que no se llamaba exactamente así, se llamaba monarquía hispánica, monarquía católica, iba pasando a llamarse monarquía española. Ya en el siglo XVIII se empieza a hablar del reino de España, que no lo era exactamente, era una monarquía, un conjunto de reinos. Pero en el siglo XVIII y a principios del XIX, en esos primeros 8 años del XIX, España sigue siendo una gran potencia europea, no lo olvidemos, importante potencia europea. Había habido una decadencia muy grande respecto a la época, por supuesto, de Carlos V y Felipe II, pero seguía siendo un actor importante en la política europea. Participaba en todas las guerras europeas importantes, normalmente como aliada de Francia. Las dos grandes potencias europeas son en este momento Francia e Inglaterra. Francia, potencia terrestre, Inglaterra, más bien potencia marítima. Y España era, digamos, la tercera, la aliada de Francia, que participaba en todas las guerras con un papel relativamente prominente. Seguía teniendo un enorme imperio, el más grande que había en ese momento, que cubría todo el continente americano prácticamente, menos la zona del norte, como sabemos. En el siglo XVIII se había producido un intento de modernizar ese imperio, de explotarlo más eficazmente, de centralizarlo, especialmente en relación con los lejanos territorios americanos, con funcionarios traídos, nombrados desde Madrid, un intento que había dado ciertos resultados, pero que había suscitado mucha resistencia también. Había una idea de convertirlo en un imperio más moderno, sacarle más el jugo económico, explotar mejor comercialmente aquellas colonias, convertirlo en un imperio en ese sentido más moderno, pero había dado lugar a resistencias por parte de los criollos, como es natural, y que también van a tener mucho que ver con esta guerra de la que vamos a hablar. El país seguía siendo un país relativamente atrasado, sobre todo culturalmente, desde los decretos de Felipe II, que para evitar que entrara el protestantismo en España habían prohibido que entraran libros extranjeros, habían prohibido que salieran los estudiantes españoles a estudiar en Europa. España se había convertido en un país bastante aislado culturalmente, había estado ajena a la revolución intelectual del siglo XVII y del siglo XVIII, seguía estándolo en buena medida, aunque se había hecho un intento por que entraran sobre todo los aspectos más técnicos de esta reforma, de esta revolución intelectual que se estaba produciendo. Ciertas élites, podía decirse que eran ilustradas, pero la verdad es que el conjunto del país tenía un nivel cultural muy bajo y estaba con muy poco contacto y con mucha xenofobia, este es un aspecto importante, respecto al exterior. Europa nos agrede, Europa nos mira mal, Europa es la causante de nuestra decadencia, o los otros países europeos. El exterior no es solo Europa, los turcos, los musulmanes en general, los protestantes que están al norte en Europa, eran definiciones sobre todo religiosas que hacía que se tuviera mucha desconfianza respecto de cualquier cosa que viniera del extranjero, incluida Francia, que era potencia católica y que era la gran aliada con los Borbones, reinando en Francia y reinando en España, la gran aliada de España. Pero incluso lo que venía de España, de Francia, estaba mal visto
por todos aquellos que intentaban resistirse a las reformas y lo llamaban afrancesamiento. Y se utilizan palabras nuevas, se inventan palabras nuevas en el siglo XVIII como petit maître, que son los que intentan hablar francés, ¿no? Los petit maîtres. Que un petit maître, todos sabemos lo que es un don nadie, es un tonto que intenta pasar por algo que no llega a nada, a una persona un poquito cursi, ese tipo de cosas. A todo esto se añade, y con eso termino, una situación fiscal bastante mala, debido a una serie de guerras en las que se han metido tanto Carlos III como Carlos IV en apoyo de los Borbones franceses y contra Inglaterra, y las cuales les han salido todas mal, todas menos una, la Guerra de Independencia de Estados Unidos, que perdieron los ingleses. Todas las demás fueron victorias inglesas y en general han sido bastante desastrosas. Y en la última de estas guerras se ha producido nada menos que la batalla de Trafalgar, 1805, solo 3 años antes de la guerra de la que vamos a hablar hoy, en la cual se ha perdido prácticamente lo más importante de la flota, con lo cual las comunicaciones con el Imperio americano, que traían la plata y llevaban las mercancías españolas a América, se han quedado prácticamente cortadas. La situación es bastante mala. Y para intentar salir de los problemas, prácticamente la Hacienda Real está en bancarrota, para intentar salir de esos problemas se recurre a una serie de arbitrios muy complicados. En el caso en la época en que domina Godoy, se llega incluso a desamortizar una serie de bienes de la Iglesia. Las tierras de la Iglesia son declaradas propiedad estatal y son vendidas en el mercado, lo cual explica en buena parte la mala imagen de Godoy. Porque Godoy, naturalmente, el clero, que es el que crea la opinión y el que crea la imagen pública en ese momento, pues a Godoy no lo pueden ver por el hecho de que les ha arrebatado una parte importante de sus bienes raíces. En 1808, como saben ustedes, se comienza esta guerra. ¿Y cuáles son las circunstancias que acompañan a esta guerra? ¿Qué características principales tiene? No es una guerra cualquiera, es una guerra muy rara, muy complicada. Ni los más viejos del lugar, ni la gente que en ese momento tuviera 80 o 90 años, podía haber vivido nunca una guerra parecida a esa. ¿Por qué? Primero, es en territorio español. Mala señal. Cuando la guerra de una gran potencia se libra por ahí fuera, cuando los Estados Unidos libran guerras en Vietnam o en Afganistán o en Irán, puede que las guerras les vayan mal, y el Imperio americano puede no estar en su mejor momento, pero el día que la guerra esté en Virginia del Norte, ese día de verdad las cosas están yéndole muy mal. Ese día lo estarán sufriendo directamente. Se está librando en territorio español, primero de todo, y es una guerra enormemente violenta y destructiva. Segundo, es una guerra contra Francia, el aliado de todo el siglo. Llevan un siglo de alianzas, de pactos de familia con Francia, y ahora es una guerra contra Francia. Y teniendo como aliada a Inglaterra, el gran enemigo de todo el siglo anterior. Y el país que está intentando quitarle territorios, poquito a poco le va arrebatando territorios en América. Nunca visto tener a los protestantes ingleses como aliados y a los católicos franceses como enemigo. Tercero, en Francia ha habido una revolución. Francia ya no es la Francia de los Borbones. Desde hace 20 años en Francia hay una revolución que ha pasado por una serie de etapas, algunas de ellas enormemente cruentas y duras, que han llevado incluso a guillotinar a un rey, nada menos, y Francia ha sido un país declarado por todo el mundo ateo, revolucionario, sacrílego, regicida. Ha habido incluso una guerra contra Francia en los años 90, la guerra de la Convención, en la cual se lanzó una enorme propaganda contra estos ateos franceses, y ahora resulta que los ateos se han convertido en aliados nuestros. Llegan a España y otra vez hay una revolución, una guerra contra ellos, con lo cual vuelve a funcionar toda la retórica de la guerra de los años 90. Quinto, más raro todavía, el ejército francés ha entrado en España y está dentro de España, sin librar batalla alguna. Se le ha permitido entrar y se le ha permitido tomar las principales ciudades y las principales fortalezas. Están dentro del país cuando empieza la guerra. Sexto, nunca visto, no hay rey, ni ningún miembro de la familia real que pueda sustituirle. La familia real está en Francia, se han ido todos, se han ido por su propia voluntad.
atraídos por Napoleón y sin hablarse, porque hay una disputa interna dentro de la familia real, y Napoleón los ha atraído para ver a quién reconoce él como rey de España. Y séptimo, no sé si es séptimo o octavo o lo que sea, se produce una revolución popular, una sublevación popular, se levanta la gente contra los franceses, contra las órdenes que les da el Consejo Real que ha quedado establecido por el rey, diciendo que de ninguna manera se subleven. La gente se subleva espontáneamente con unos elementos de conspiración. Naturalmente, la espontaneidad siempre está más o menos organizada, pero de todas maneras hay un gran seguimiento popular y se constituyen unas juntas y esas juntas toman el poder en buena parte de la península, en toda la parte que no está controlada por las tropas francesas, y crean un poder revolucionario a través de la Junta Suprema Central, y la Junta Suprema da lugar a una regencia, y esta convoca unas cortes, y las cortes empiezan a dar una constitución para el país, una constitución no absolutista. Eso sí que jamás se había visto nada parecido a eso. Por tanto, no se sabía qué hacer, ni cómo responder a la situación. No podía haber nadie, ni el más conservador, que dijera no hay que hacer nada. El más conservador tiene como norma lo que diga la autoridad. Bueno, no había autoridad. Es decir, alguien tendría que representar a ese rey que estaba ausente, ¿no? Hay un dato más que no les he dado y sobre ello volveré luego, que es más importante. Se rebelan las colonias americanas y va a ser el final del imperio. Ese va a ser un dato importantísimo, pero voy a dejarlo de momento. Pues bien, la guerra es enormemente complicada, como ustedes pueden empezar ya a darse cuenta. Tiene elementos de guerra internacional. Están ingleses y franceses peleando en el país. Quien crea que esta es una guerra de españoles contra franceses, verdaderamente se equivoca, no comprende lo complicado que fue aquello. Está un ejército inglés, el ejército que se supone que es español, que está luchando contra los franceses, está mandado por Wellington, el duque de Wellington, Wellesley, que luego pasa a ser duque de Wellington, nombrado general en jefe de los ejércitos por las propias Cortes de Cádiz. Por el otro lado están los franceses. Y el ejército de Wellington no están solo ingleses y españoles, hay también portugueses, importantes tropas portuguesas, divididos a tercios aproximadamente. Por otro lado están los franceses, que tampoco son solo franceses, es un ejército imperial. Si ustedes ven el cuadro de Goya en el que están, ahí lo tienen ustedes, que estos franceses con turbantes son un poquito raros, ¿no? No son franceses, son mamelucos egipcios. Entonces se les llamaba mamelucos turcos, porque Egipto correspondía al imperio turco. Son mamelucos egipcios, pero también había polacos. Napoleón tenía 35.000 polacos en España, no uno ni dos. Y había italianos, y había alemanes, voluntarios que se habían unido al ejército napoleónico al paso de Napoleón por aquellos territorios y cuando había intentado reorganizarlos y eliminar el antiguo régimen. Es decir, tenemos a dos ejércitos internacionales, dos ejércitos imperiales, uno de ellos dirigido por un inglés, por los ingleses, y otro dirigido por los franceses. Segundo, la guerra tiene un nivel de guerra civil. Los españoles están divididos, están en los dos lados. Es verdad que las masas populares están sobre todo contra los franceses, pero las élites de ninguna manera. Las élites están más bien con José I. Las élites culturales, intelectuales, las élites militares, los capitanes generales y los altos mandos del ejército. Cuando se dice que el ejército español se opone a los franceses el 2 de mayo, y nos citan a Daoiz y Velarde y el teniente Ruiz, bueno, dos capitanes y un teniente. No había coroneles, no había generales, no había capitanes generales. Sí, los había, pero estaban con los franceses. El ejército se divide y recibe la orden de apoyar a los franceses y, naturalmente, cumplen la orden muchos de los militares. Solo algunos se niegan a cumplir la orden y se ponen con los insurrectos. Están las élites religiosas, los obispos y los arzobispos se van a Bayona a hacer la Constitución, a donde les llama José I, y a apoyar a los franceses. Más bien el bajo clero es el que está apoyando la insurrección. Es decir, hay un elemento de división muy fuerte dentro de la sociedad española. Está la aristocracia, en muy buena medida,
que eran antigodoístas, y todos los antigodoístas tienden a hacerse fernandistas y tienden a apoyar, incluso a ir con Fernando hasta Francia en algunos casos, y se quedan allí. La guerra tiene elementos, ya he empezado a decirlo, de problema personal. Godoy contra Fernando. Manuel Godoy, es el primer ministro, el valido, el hombre que dirige el país con poderes prácticamente omnímodos desde hace 16 años, desde el año 92, favorito del rey y de la reina, muy mal visto, entre otras, por la razón que les he dicho antes, de la desamortización de bienes eclesiásticos, y por otro lado, por su conducta lasciva. Se sabía, tenía un amante oficial que era Pepita Tudó, estaba casado con una princesa de la familia real, tenía distintos affairs constantemente, y se suponía que era amante de la reina. Es decir, que Godoy era un personaje complicado y que suscitaba muchos odios, muchas envidias, no era noble y el partido nobiliario estaba contra él, era un hidalgo, un noble de mínima categoría, y el partido nobiliario estaba naturalmente contra él por su ascenso fulgurante, por su carrera fulgurante a los 25 años. Había sido hombre omnipotente en España, y frente a él, ¿quién podía alzarse contra un valido que era protegido por el rey absoluto? Pues solamente el príncipe de Asturias, Fernando. Y se forma el partido de los fernandistas, los aristócratas alrededor de Fernando, que conspiran contra Godoy. Hay una primera conspiración en el Escorial que sale mal. Los policías de Godoy se enteran de la conspiración, despierta a los reyes a la 1 de la mañana, se van a buscar al príncipe a sus habitaciones, le recriminan, el príncipe se pone a llorar, pide perdón, suplica, dice los nombres de todos los conspiradores, delata a todos sus amigos, dirige una carta a su padre pidiéndole perdón, y el padre a los pocos días publica la carta en el Boletín Oficial del Estado, en la Gaceta de Madrid. Dense ustedes cuenta del desprestigio que todo eso significaba para la familia real. Esa conspiración sale mal. 5 o 6 meses después, la siguiente en Aranjuez sale bien, y esta vez Godoy cae. Y los reyes abdican su corona en Fernando, en el príncipe de Asturias, a cambio de que se salve la vida de Godoy, de nuestro pobre Manuel, como ellos constantemente decían. En esta situación de rivalidad personal y de odio entre godoístas y fernandistas, Fernando llega al poder el día de San José, el 19 de marzo de 1808, y a mediados de abril ya se está marchando para Francia a buscar el reconocimiento de Napoleón. Es decir, no está en Madrid como rey más allá de 20 días. En esos 20 días le da tiempo a cambiar sus ministros, pero poco más, y a tomar unas cuantas medidas, pero poco más. A los niveles locales no se ha hecho el relevo de los godoístas por los fernandistas, y muchas de las insurrecciones que se producirán a finales de mayo son por fernandistas que están diciendo que nos ha tocado el turno, que esta gente sigue en el poder y Godoy ha caído. Y montan la conspiración, en principio contra los franceses, que se suponía que venían, no se sabía bien para qué, pero que en todo caso los había traído Godoy, y que eran el foco de los odios de los fernandistas en ese momento, al ver que no apoyaban al nuevo rey. Bueno, la guerra tiene muchas otras facetas. Tiene la faceta de una reacción xenófoba y antifrancesa, como antes les decía. Mucha de la propaganda de la guerra anterior, de la Convención, se reactiva ahora. Los franceses ateos, los franceses nos quieren quitar la religión, regicidas, son una gente que no tienen ley ni tienen moral, vienen aquí y nos roban las cosas, etc. Y eso forma parte de la propaganda. Y tiene también un elemento de cruzada antirrevolucionaria. De ahí que lo apoye tanto el clero, lógicamente. Es contra esta revolución que está subvirtiendo el orden natural mandado por Dios, establecido por Dios, y se trata, por tanto, de volver al antiguo régimen, de volver a ese orden jerárquico de aristócratas y de respeto al clero, etc. Por último, la guerra tiene un importante elemento de protesta contra los abusos de las tropas francesas. Napoleón tenía la curiosa teoría de que la guerra no debe costar dinero. La guerra alimenta la guerra, decía Napoleón. Es decir, el ejército llega a un territorio, lo ocupa,
y lo primero que tiene que hacer es conseguir habituallamiento dentro del territorio. Las tropas francesas llegaban a un pueblito, a una ciudad española, y lo primero que hacían era decir: ¿dónde están los graneros? ¿Dónde están las gallinas, las vacas, los corderos que esta noche tenemos que cenar? Las mejores casas del pueblo para nuestros oficiales, las casas intermedias para el resto de la tropa, unas cuantas señoras para violarse, el oro y la plata, ¿dónde están? Aquí no hay oro y plata, nada más que en la iglesia, el cáliz. Pues el cáliz, van al cáliz, aparece el párroco, trabucazo en el pecho al párroco y el pueblo se subleva. Hace falta explicar muchas razones de patriotismo o de religiosidad para sublevarse. Sencillamente, los abusos de las tropas francesas eran enormes y provocan la sublevación. Si a eso se añade que están los fernandistas intentando sustituir a los godoístas, diciendo: y estos nos dicen que esta gente son nuestros aliados, pues contra ellos. Y así se van produciendo las sublevaciones en los distintos puntos del país. En fin, creo que les he explicado suficientemente la complejidad de la guerra, ¿no? Una guerra tan complicada, pues, para empezar, no se supo ni cómo llamarla. Las guerras nunca tienen nombre al principio, ¿no? Evidentemente, los nombres se les da después, pero a esta pues costó especialmente trabajo. Se llamó la Revolución de España durante mucho tiempo. Se llamó la guerra contra el francés, la guerra del usurpador, la guerra contra el intruso. Se utilizaba la palabra independencia, como se utilizaba tantas otras. Luchamos por nuestra independencia, por nuestra religión, por nuestra dignidad, por nuestra libertad, etc. Pero la guerra de la independencia no se empieza a decir hasta aproximadamente 20 años después. Allá por 1832-33 surge un primer libro que se titula Historia de la Guerra de Independencia de España contra Napoleón Bonaparte en 1808 a 1814. Tuvo que decir todo eso, porque si no, Guerra de Independencia, nadie hubiera sabido qué quería decir. El nombre tuvo mucho éxito y 10-15 años después se había impuesto, en los años 1840-50 se impone completamente. Quizás sea una reacción contra la pérdida de las colonias americanas, contra la guerra de independencia de las colonias americanas contra España y el shock que eso pudo producir. Y entonces a alguien se le ocurrió: pero si nosotros también tenemos una guerra de independencia, que fue contra Napoleón. No es exacto, no es justo para nada el apelativo, porque España no formaba parte de ningún imperio napoleónico del cual se desgajara. Napoleón lo único que intentó fue colocar aquí a su hermano, manteniendo la integridad y la independencia de la monarquía hispánica y de sus colonias americanas. Siempre, en todo momento se establece eso. Lo que había era un cambio de dinastía, y el cambio de dinastía pues se había hecho en España 100 años antes. Habían sido sustituidos los Habsburgo por los Borbones y, en definitiva, no había salido tan mal. O sea que de repente ahora los Borbones, que estaban bastante desprestigiados, como digo, y peleados internamente en un rey que se suponía que era un rey calzonazos, que dejaba que su esposa colocara como primer ministro a su amante, etc., y con un príncipe que era rebelde contra sus padres, es decir, había un clima de cierto desprestigio de la familia real, y en ese momento que el hombre más prestigioso de Europa, que era Napoleón Bonaparte, el hombre que ha embridado la Revolución Francesa, una situación insostenible, él ha conseguido poner orden, ha dado el magnífico Código Civil francés, ha conseguido el concordato con el Vaticano y acabar con el problema del anticlericalismo y del clericalismo en Francia. Ha conseguido establecer las provincias, los departamentos con prefectos, etc. Este gran organizador nos preste un hermano suyo y nos organice el país, pues era tentador, digamos, era comprensible. No hacía falta ser ningún traidor a la patria para ser partidario de José I en ese momento. En fin, pese a todo esto, he titulado la conferencia La guerra de independencia y la construcción de la nación española. ¿Por qué la construcción de la nación española? Porque una parte de los que están sublevados contra Napoleón, las élites cultas, básicamente liberales o ilustradas, se refugian en la isla de Cádiz. Se refugian en Cádiz, una península prácticamente imposible de conquistar por tierra y que está muy bien habituallada por las naves británicas y que no sufre prácticamente nada a lo largo de toda la guerra. Y en Cádiz convocan unas cortes y las cortes establecen nada menos que el principio de la soberanía nacional y una constitución que limita los poderes del monarca absoluto.
y que se supone establece un régimen liberal en España. Lo del principio de la soberanía nacional es verdaderamente curioso. Es una secuencia lógica la que hacen los liberales gaditanos que es muy interesante. ¿Por qué se les ocurrió establecer la soberanía nacional? Bueno, como antes les he dicho, alguien tenía que ser el rey y el rey no estaba. Y el rey que estaba era José I. Y el principio era la negación de José I. No queremos obedecer a este rey. Es decir, lo primero que había que hacer era explicar por qué. ¿Por qué no queremos obedecer a este rey? Fue lo primero que hicieron las Cortes. Y dijeron, no queremos obedecer a este rey, y lo primero que se les ocurrió fue algo muy poco imaginativo. Porque no es un rey legítimo, porque la cesión del trono que han hecho Carlos IV y Fernando VII ha sido una renuncia forzada. Les han obligado, son prisioneros de Napoleón, y les han obligado a firmar. Por esto este rey es un intruso. No es legítimo. Bueno, si solo hubieran dicho eso, no habría habido una gran ruptura revolucionaria en las Cortes de Cádiz. Pero es que a alguien se le ocurre algo más. Dice, segundo, aunque esa renuncia sea voluntaria, no es legítima ni aceptable, porque un rey no puede renunciar al trono de España sin consultarnos a nosotros. Necesita el consentimiento de la nación. Y aquí estamos ya con la ruptura revolucionaria. España no es propiedad de un señor o de una familia, es propiedad de los españoles. Y si los tenemos como reyes, pues queremos. Y no pueden renunciar a esto y regalárselo a otro, que nos consulten a nosotros. Y tercero, es el paso ya, la soberanía reside en la nación. España no es propiedad de ninguna familia ni persona, y España tiene derecho a darse las leyes que quiera y las instituciones que quiera, es decir, los españoles, dueños de este país. Y ahí ya hemos roto radicalmente con el principio de la soberanía de derecho divino de los reyes. La soberanía, el poder, no les llega a los reyes desde arriba porque se lo dé Dios, como decía la teoría clásica. El poder les llega desde abajo porque los ciudadanos cedemos y les convertimos en reyes, con ciertas condiciones, naturalmente, porque si no lo hacen bien tenemos derecho a cambiarles. Con lo cual, y se empiezan a establecer las condiciones, los controles y el régimen de división de poderes y lo que es un régimen liberal. Esto ya sabemos que no tuvo un largo recorrido, porque la guerra terminó, porque los franceses fueron expulsados, José I tuvo que cruzar la frontera, Fernando VII volvió y lo primero que hizo Fernando VII fue declarar nula toda la tarea de las Cortes de Cádiz y perseguir a los liberales, encarcelarlos, ajusticiarlos en muchos casos o mandarlos al exilio y establecer la monarquía absoluta, como sabemos. Pero el hecho es que esa fue la secuencia de los acontecimientos, más o menos. Bueno, consecuencias prácticas de la guerra. Desde el punto de vista interno, en primer lugar, desde el punto de vista interno la guerra fue una catástrofe material. Se destruyeron puentes, no se pudieron recoger cosechas durante una serie de años, murió una parte importante de la población, especialmente, claro, población masculina y joven. Hubo 3 ejércitos en la península causando destrozos constantemente. Volar los puentes era una cosa habitual en ese momento, incendiar ciudades fue una cosa habitual en aquel momento, ciudades destruidas. El país estuvo recorrido, los caminos del país estuvieron recorridos los 30 años siguientes por tullidos que venían de esta guerra. Fue un desastre considerable. Pero más desastre todavía que desde el punto de vista material fue desde el punto de vista cultural, yo creo. Porque se creó toda una nueva cultura política en la cual, primero, se reforzó la identidad nacional. Este podemos decir, si ustedes quieren, que es un aspecto positivo. Se refuerza la identidad nacional en el sentido de que los españoles han demostrado una vez más que luchan contra invasiones extranjeras, igual que hicieron contra los musulmanes, contra los cartagineses, contra los romanos, etcétera, etcétera, y una vez más mueren en Zaragoza y en Gerona, han muerto hasta el último hombre antes de rendirse, como ocurrió en Sagunto y en Numancia, una manera de ser aferrada a la independencia frente a dominaciones extranjeras. Bien, podríamos decir que ahí hay un buen comienzo para una construcción de la identidad nacional. Pero es una identidad nacional
anclada en referencias historicistas, en primer lugar, en el mito liberal de que los españoles siempre habían sido así, que ya en la Edad Media habían llevado una vida libre, porque aquí nunca había habido monarquía absoluta, porque los fueros, las cartas pueblas impedían eso, porque el juramento de los reyes ante las Cortes de Aragón era un juramento que les imponía condiciones, lo cual eran unas falsedades, una mitificación de una época histórica muy propia de un momento fundacional como este, pero en todo caso podía decirse que esto pues, tenía un sentido que podía haber sido positivo. Más grave me parece que es el ingrediente populista. Se insistió mucho en que el que había salvado a España había sido el pueblo, que las élites le habían traicionado. Las élites se habían ido con los franceses, porque las élites no tienen sentimiento nacional, es el pueblo el que tiene sentimiento nacional. Esto lo dice incluso Antonio de Capmany, uno de los intelectuales políticos, intelectuales que están en las Cortes de Cádiz, un intelectual catalán, buen intelectual, interesante, extremadamente conservador, bastante conservador, y prerromántico en este sentido. Capmany llega a decir que la bravura es la verdadera sabiduría y que esa la tienen los ignorantes frente a la debilidad de los filósofos. Es decir, no os fiéis de las élites, no os fiéis de la gente que piensa, porque esos no tienen luego valor, no tienen agallas para defender lo esencial. Lo esencial lo defiende la gente del pueblo, el ignorante, el que no sabe leer, pero ese tiene sentimientos. Es muy romántico, ¿verdad? Sentimientos más importante que la razón. Pero me temo que las consecuencias políticas de este tipo de populismos no son muy buenas, como los latinoamericanos están comprobando casi constantemente todavía en el día de hoy. Tampoco me parece buena cosa que se desmantelara el Estado como se desmanteló. Se empezó de cero. Y Fernando VII tuvo que volver a empezar de cero en 1814 cuando retornó, como ocurre luego en los cambios políticos del siglo XIX e incluso en los del siglo XX. No queda nada en pie. Cuando hay un cambio político hay que poner a los nuestros, cambiar hasta el último funcionario del último ministerio para que vengan los de mi partido y los de mi provincia y los de mi familia. Esto es una cosa que curiosamente, lo cual significa que hay que empezar de cero cada nueva experiencia política. Es una cosa que curiosamente no ocurrió en España tras la muerte de Franco. Tras la muerte de Franco quedó en pie el Estado, se hundió el régimen, pero quedó el Estado, que había una serie de funcionarios que estaban ahí, el Banco de España, de instituciones, que mantuvieron su lealtad e hicieron que siguieran continuando las cosas, que siguieran funcionando las cosas, lo cual probablemente permitió que la transición fuera más suave y más exitosa de lo que se temían mucho. En esta guerra también se inició la tradición insurreccional, es decir, echarse al monte. Cuando hay un gobierno que no nos gusta, que no es el nuestro, a coger las armas, que ya sabemos dónde están escondidas, y a montar la guerrilla, y a luchar. Cosa que ocurriría luego en las guerras carlistas, como sabemos, y que van a ocurrir, y va a ocurrir otras cuantas veces más. Se aprenden las maneras de luchar contra un ejército que está fuera y también contra un gobierno al que no consideramos próximos. Y este sí es el momento quizá de hablar de los guerrilleros. Que les anuncié a ustedes que si yo les decía que eran algo cercano a los bandoleros, a lo mejor me considerarían antipatriota. Bueno, pues este es el momento que ya tenemos suficiente confianza para que se lo pueda decir. Eran algo muy cercano a los bandoleros. Miren ustedes, en las batallas había bajas. Los que no somos militares profesionales nos creemos que las bajas son muertos. Pues no, los muertos son un número muy pequeño de bajas. Las bajas se dividen en 3 grupos. Muertos, son pocos, heridos, que son muchos más, y desertores. En las batallas la gente se iba, aprovechaban el momento en que no estaban controlados por el general y se marchaban. Y una serie de 10 o 15 o 20 hombres que están por el monte con armas y con hambre, pues lo que hacen es bajarse al pueblo de al lado y decir, a ver quién tiene dinero aquí, quién es el afrancesado de aquí. Y el afrancesado que procuran que sea el más rico del pueblo, y a ese precisamente es al que matan y al que le quitan sus cosas. Y los guerrilleros pues hicieron cosas muy cercanas al bandolerismo, porque estuvieron, como hoy sabemos, si ustedes me perdonan la comparación, pero en España hoy si hay una cosa que se parece a un fenómeno de guerrillas sería el terrorismo etarra.
Y una de las cosas que hacen los terroristas de ETA, naturalmente, es tener absolutamente aterrorizada a su propia población, que les paga impuestos revolucionarios y les apoya y les oculta en algunas ocasiones, entre otras cosas por miedo. Y es naturalmente el mismo principio de la guerra revolucionaria, que el guerrillero tiene aterrorizada a la población. Y la población que ha colaborado con el francés, luego viene el guerrillero y le pasa cuentas, por supuesto, porque de eso es de lo que vivieron durante esos 4 años. Le hicieron la vida muy difícil al ejército francés, sin duda alguna, eso es cierto, pero que funcionaran por motivos de patriotismo es más dudoso. Había muchas cosas mezcladas en este fenómeno de la guerrilla. Y fue, por último, una guerra, otra vez, otra de las tradiciones negativas de la guerra, fue una guerra muy cruel, fue una guerra de exterminio, no se hacían prisioneros. Cuando actuaba el ejército, sí, porque los ejércitos tenían unas normas y hacían prisioneros. Los guerrilleros, por supuesto que no hacían prisioneros, mataban, sin más. Hay casos de guerrilleros entrando en el pueblo tal en el cual hay 40 o 50 franceses que han establecido un hospital de campaña y tienen allí a sus heridos y sencillamente les cortan el cuello a los 40 o 50 franceses heridos que se encuentran en ese hospital. Esas cosas se hacen en esta guerra constantemente. Es una guerra de exterminio, como van a ser las guerras civiles futuras en la historia de España, en el siglo y medio siguiente. Es decir, que en esta guerra se iniciaron unas cuantas tradiciones muy nefastas, digamos. Desde el punto de vista exterior, pues desde el punto de vista exterior la principal consecuencia de esta guerra fue la pérdida del imperio. Se pierde el 90% del imperio americano, todo menos Cuba y Puerto Rico, en América, y menos Filipinas, en el Océano Índico. Y eso significa que lo que antes les he dicho, que era una potencia europea de cierto nivel, que participaba en todas las guerras, se convierte en una potencia europea de tercera categoría, que entre otras cosas no participa en ninguna guerra, ni una sola guerra, desde 1814 hasta hoy, en la que, europea, importante, o mundial, importante, en la que haya participado España. España solo ha tenido guerras civiles o guerras coloniales. Pero las grandes guerras, la guerra franco-prusiana, la guerra de Crimea, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ninguna de ellas ha participado España. ¿Por qué? Porque ha sido un actor de tercera categoría en el escenario internacional, en buena parte debido a que perdió su imperio en el momento en que los europeos estaban construyendo sus imperios. Entonces, la pérdida del imperio fue, en definitiva, la consecuencia más importante de esta guerra. Y otra última consecuencia, más cultural, diría yo, es la consecuencia de que cambia la imagen española en el exterior. Yo no sé si esta es positiva o negativa, más bien la vería como positiva, pero me parece un tanto ridícula quizá, porque la imagen que se tiene de un país desde fuera pues suele ser, especialmente cuando se les explica a los de dentro, pues suele ser una imagen bastante ridícula. Ustedes saben que España a lo largo de los siglos XVI y XVII se había forjado, en los tiempos del imperio de los Habsburgo, se había forjado una imagen exterior bastante negativa. Fue la famosa leyenda negra. El español era el católico, el noble, arrogante, el católico fanático que llevaba la Inquisición, que llevaba la tea preparada para quemar a los herejes, unos ejércitos muy poderosos y muy crueles, unos nobles rimbombantes que recitaban sus 24 apellidos y que estaban orgullosísimos de no hacer nada en la vida, de no ser útiles en ningún sentido. El español tiene una imagen muy negativa. El fraile inquisidor, el Felipe II, el rey fanático que se supone que mata a sus esposas, según la leyenda, de ninguna manera está demostrado, y incluso a su hijo heredero, a don Carlos, etc. Esta imagen en el siglo XVIII se había visto acompañada por un detalle más, que era la decadencia. A todo eso le corresponde la decadencia. Han seguido malas políticas, ha sido el país que ha apoyado el absolutismo monárquico, que ha apoyado el catolicismo contrarreformista y, por tanto, ha decaído. Y un escritor francés, por ejemplo, del siglo XVIII, como Montesquieu, que no podía escribir criticando al rey de Francia porque no había libertad de prensa en absoluto, en la monarquía absoluta francesa, pero lo que hacía era criticar al rey de España por las cosas malas que había hecho y lo mal que le había ido, y era una manera de advertir al rey de Francia. Pero el resultado era que la imagen negativa recaía sobre los españoles. Pues bien, esta imagen negativa, con la que vienen muchos
con la que vienen muchos a España, entre otros Napoleón. Parece ser que lo único que había leído Napoleón antes de llegar a España, lo único que había leído sobre España era el Gil Blas de René Lesage, que bueno, que es una obra parecida, que mantiene muchos de estos tópicos, en la que hay elementos también de la literatura de los, ¿cómo se llama?, picaresca, pero que tiene muchos elementos de este tipo parecidos. En toda Europa se había visto, pues, por ejemplo, Fígaro, se había visto la famosa comedia de Beaumarchais, que dio lugar a dos óperas muy importantes, una de ellas de Mozart, y se había visto, y en el Fígaro, naturalmente, pues el noble español es el noble rimbombante que va recitando sus apellidos e imponiendo la autoridad por las habitaciones que pasa, mientras su señora se la está pegando con el criado y con el barbero y se están riendo todos de él, ¿no? Esta era un poco la imagen del español en este momento. Curiosamente, en esta guerra se va a pasar a la imagen romántica. En la guerra, recuérdenlo, visitan España, visitan la península ibérica, España y Portugal, unos 500.000 soldados franceses, ingleses, portugueses ya se supone que están en la península ibérica, pero muchos de ellos pasan a España, polacos, italianos, alemanes, etc. Entonces, muchos de ellos regresan a sus países, se escriben sus memorias. El ejército francés, y en parte también el inglés, se van con parte de la rapiña que se han llevado de las iglesias y de las casas nobiliarias españolas. Se llevan Murillos y Velázquez y pintura italiana que estaba en España, pero sobre todo la pintura española que nos interesa ahora. Los Murillos y los Velázquez que hay en Europa salieron en esta época, naturalmente. Una parte de ella no fue la rapiña, fueron los regalos que las Cortes de Cádiz le hicieron a Wellington, que le regalaron Murillos y Velázquez. Y el Salón de Wellington es el salón más importante de Londres en los 30 años siguientes. La gente va allí y se queda asombrada de que existía este país que creíamos tan inculto, tan incivilizado, vaya pintura que hacía. Pues bien, se va a pasar a la nueva imagen de España, que es la imagen romántica. Lo que antes eran fanáticos inquisidores que se llevaban a la hoguera a los herejes, ahora resulta que son frailes que están con el trabuco detrás dirigiendo una guerrilla y luchando por su patria y por su religión. Entonces, en el fondo es lo mismo. Es una brutalidad fanática, pero en el primer caso se ve en términos negativos y ahora se va a ver en términos positivos. Intensidad de pasiones. Es que este es un país de pasiones intensas. Son los terribles guerrilleros con los que nos hemos tenido que enfrentar, dicen los que escriben sus memorias, las enormes montañas de España, que es un país mucho más montañoso de lo que se esperaban, las malísimas carreteras, que antes resulta que era motivo de denigración para un ilustrado. ¿Qué país tan atrasado? ¿Qué carreteras tiene tan malas? Ahora se diría, ¿qué país tan fiel a su identidad? ¿Cómo sigue haciendo las cosas como se hacían hace 6 siglos? ¿No? Como nosotros ya no hacemos, ¿no? Entonces, estos son los tipos antiguos del soldado de Flandes, el conquistador, el noble ocioso, el inquisidor, pasan a ser el guerrillero, el bandolero, el monje carlista, el mendigo, altanero. En España está llena de mendigos, pero ¿con qué dignidad piden dinero estos españoles? Esto es muy propio de la imagen. Y lo que antes eran crueldad, codicia, arrogancia, fanatismo, ahora resulta que son temeridad, valor, espíritu aventurero, orgullo, intensas creencias religiosas, desprecio a la muerte, cuando se añada lo del torero, desprecio a la muerte. Los anarquistas caerán también en esta categoría, ¿no? La intensidad de creencias políticas. Los que vengan a España en la guerra civil, en las brigadas internacionales, todavía estarán muy dominados por estas dos imágenes. Vienen muy con la idea de que van a luchar contra la España inquisitorial, la leyenda negra encarnada por los franquistas, y que luchan a favor de ese pueblo que no se conforma con un 80% de libertad, quiere el 100% de la libertad. Por eso son anarquistas, y no como nosotros, que nos quedamos a medias con una democracia. Esa idea tan errónea. Las mujeres españolas, no digamos, la belleza y el peligro, la navaja en la liga, la Carmen, de nuevo, otro personaje literario de enorme éxito, que también se convierte en ópera, como todos ustedes saben, y todas estas son las leyendas. Me estoy pasando ya del tiempo, permítanme terminar simplemente con una cita, por ejemplo. España, para estos viajeros románticos que vienen, pues se convierte en una realidad admirable, pero admirable que no quieren imitar. Ellos se quieren volver a su país, naturalmente, ¿no? Como dice Custine, España
Voy a España porque quiero abandonar el imperio de la incredulidad, del sarcasmo, de la denigración e ir al de la fe, al respeto, al entusiasmo. Salir de una sociedad que no se divierte más que con el escándalo y reencontrar la historia olvidada, la religión perdida, la fantasía desdeñada entre nosotros. Admirar lo romántico real que es España. Y Edgar Quinet, otro viajero francés de los años 1840-50, dice: el pueblo español es gentilhombre y proletario. Dense cuenta ustedes, gentilhombre y proletario. Lo que no hay es clases medias, ¿no? Que es una cosa tan aburrida, que es lo que tenemos nosotros los franceses, y por eso nos aburrimos tanto. Por eso, gentilhombre y proletario. Cierra, oh Córdoba, tus puertas de rejilla al espíritu burgués del siglo. ¿Será posible que la caballería de Gonzalo de Córdoba sea reemplazada por la aristocracia de la banca? Acepto que el resto de la tierra pertenezca al cálculo, a la usura, a la avaricia, pero al menos que este jardín de honor siga abierto a los constructores de sueños. Muchas gracias.